Sean ustedes bienvenidos, hermanos, en esta mañana. Vamos a ir a la escuela dominical entonces. Hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con nuestra identidad como bautistas. Vamos a ir a las Escrituras, a diversos textos de la palabra del Señor. Quiera Dios, mis hermanos, después de este confinamiento, de este tiempo de más de 6 meses, que el Señor nos permita glorificarle hoy aquí donde estamos y que podamos estar atentos a lo que Dios quiere decirnos en esta mañana e instruirnos. Y por favor, abra su Biblia allí en Efesios capítulo 2, el versículo 20. Efesios capítulo 2, versículo 20. El tema que empezaremos, vamos a tener una serie de enseñanzas durante 4 domingos aproximadamente, que tiene que ver con nuestra identidad bautista particular o identidad bautista reformada. Nosotros, como iglesia, tenemos una identidad, algo que nos distingue de otras iglesias, de otras denominaciones. Y con propiedad debemos tener identidad en medio de tanta confusión, en medio de tanto engaño, en medio de tanta mentira. Y aún en medio de nosotros, ayer hablábamos con los pastores por un momento, a veces como que sospecho que nosotros somos reformados, pero una gran mayoría de nuestros hermanos no lo son. Y la idea de el propósito y el objetivo de estas enseñanzas es poderles dar a ustedes una identidad como bautistas. ¿Alguna vez le han preguntado en la calle a usted a qué iglesia pertenece? ¿Qué cree esa iglesia? ¿Y por qué creen? ¿Qué responde usted? Vamos a ir allí a Efesios entonces. Efesios capítulo 2, versículo número 20. Esto es una enseñanza, no es una predicación, por lo tanto, no esperen predicación. Bueno, trataré de encajarlo en la parte de la predicación. Efesios 2:20 dice el apóstol Pablo allí, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Una y otra vez hemos trazado este texto, así es de que no voy a entrar en detalles de manera especial o específica, pero sí entendemos que Pablo está directamente tratando con la iglesia de Éfeso, diciéndole a la misma iglesia que debe ser edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y los apóstoles y profetas nos dejaron 66 libros que nos ayudan a tener y abrazar identidad. Ahora vamos a orar en este momento, después de haber leído este pasaje. Padre, venimos ante tu presencia y te damos gracias. No es fácil después de casi 7 meses de estar ausentes de este lugar. Hoy nos gozamos, nos alegramos porque estamos reunidos como iglesia. Pedimos a ti para que nos ayudes, para que nos abras el entendimiento, nos dé la suficiente disposición y que podamos crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor y Salvador, que es lo que dice tu palabra. Usa a este servidor, utiliza a este servidor para poder impartir a tu iglesia no solamente un conocimiento, sino también que ese conocimiento se pueda llevar a la práctica. Amado Padre, oramos a ti pidiéndote perdón por nuestros pecados. Y queremos recibir con mansedumbre tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero volver a reiterar eso que dije al principio acerca de las preguntas que la gente comúnmente nos hace a nosotros. ¿A qué clase de iglesia es a la que usted asiste? ¿Qué le respondería a usted? ¿Vacilaría usted en responder? Pregúntese eso. ¿Se ha preguntado usted qué es lo que cree? Y cuando le dicen a usted, cuando usted le pregunta a las personas, cuando las personas, le preguntan a usted que usted a qué iglesia asiste y usted responde, yo asisto a una iglesia reformada, ¿está convencido claramente de que usted es un bautista reformado? ¿Qué creen los bautistas reformados? ¿Qué los distingue a ellos? Eso es lo que vamos a estudiar. Nosotros somos bautistas, pero también somos reformados. Eso es lo que debemos responder. Somos bautistas, pero también somos reformados. Y para poder saber o para poder tener esa identidad, es importante que estudiemos de manera particular esos distintivos. Pero ¿a qué me refiero yo cuando hablo de distintivos?
Distintivos son enseñanzas que nos diferencian de otros grupos cristianos, tales como pentecostales. Estamos en iglesias donde hay diferentes tipos de iglesias. Iglesias pentecostales, iglesias carismáticas, iglesias metodistas, iglesias presbiterianas, iglesias aún donde cobijan a los homosexuales. De todo tipo tenemos. De todo tipo de iglesias, iglesias marxistas. Hay diferentes tipos de iglesias. Estos distintivos que nosotros vamos a estar estudiando no son las únicas verdades que como iglesia creemos. Nosotros, obviamente, como bautistas, creemos y hemos creído a través de la historia en la Biblia, pero no solamente creemos en ciertas doctrinitas. Nuestra confesión de fe requiere de 32 declaraciones de fe, pero no es lo único que creemos. Nuestro conocimiento respecto a las Escrituras y nuestra doctrina va también mucho más allá de las 32 declaraciones. Esas 32 declaraciones son nuestros distintivos como iglesia local. Pero recuerden que dentro de la misma rama de iglesias reformadas hay cosas que nos distinguen. Una iglesia reformada se distingue por darle primacía a las Escrituras, en primer lugar. Las Escrituras ocupan un espacio muy particular y especial en el culto público. La iglesia es una iglesia acostumbrada a que se trace la Escritura como es debido, de manera correcta, de manera apropiada. Pero también de las Escrituras y las predicaciones positivas se desprenden una cantidad de distintivos como la doctrina del pacto, la soberanía de Dios en la salvación. Una iglesia con distintivos históricos como el gobierno bajo pluralidad de ancianos, entre otros. Estos distintivos son principalmente creencias o doctrinas concernientes a la salvación, claro está, al gobierno de la iglesia, como lo decía, a la conducta de sus miembros, a la disciplina eclesiástica, a las prácticas de la piedad bíblica, a las ordenanzas, a la confesionalidad histórica, a la doctrina de los pactos y también a las 5 solas de la Reforma. Si alguien quiere ahondar un poquito en este asunto, quiero recomendarles este libro. Este libro se llama Más allá de los 5 puntos, porque por hoy, usted escucha hermanos que dicen ser reformados porque creen en los 5 puntos, o en las doctrinas de la gracia, o en la gracia salvadora. Entonces usted entra a una iglesia y escucha sobre la depravación total humana, la elección incondicional, la expiación particular, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos, y dice, esa es una iglesia reformada. Creer en los 5 puntos del calvinismo no nos identifica directamente como reformados. Hay pentecostales que creen en los 5 puntos, carismáticos que creen en los 5 puntos, entre otros. Hay no solamente iglesias que creen en los 5 puntos, que son iglesias ortodoxas, sino que han ido mucho más allá. Hay hipercalvinistas que han torcido. ¿Ustedes alguna vez escucharon una secta que se llamaba Creciendo en Gracia? Creciendo en Gracia empezó como una iglesia bíblica. Este hombre creía en los 5 puntos hasta que se proclamó Jesucristo en la tierra. Bueno, y no solamente Jesucristo en la tierra, se proclamó el apóstol Pablo, se proclamó la encarnación del mismo diablo, porque se hizo llamar el anticristo. Ahora su esposa, la heresiarca, tomó el lugar, se llama Melquisedec y es Jesucristo o Jesucrista más bien. Cómo las iglesias se van torciendo y cómo las iglesias se van desviando y cómo un creyente se puede desviar. ¿Por qué se desvía un creyente? Un creyente se desvía porque no tiene un distintivo. Yo quiero preguntarles a todos, como es una escuela dominical, ¿cuántos creen en la gracia soberana de Dios? Levanten la mano. Gracia soberana de Dios. ¿Entienden qué es la gracia soberana de Dios? ¿En qué consiste la gracia soberana de Dios? ¿Alguien pudiese decirme en qué consiste la gracia soberana de Dios? Los escucho. Pueden participar, aún con el tapabocas. A ver, ¿quién se anima? Yo creo en la gracia soberana, pero solamente en la frase, en la oración. Pero cuando me piden a mí que describa qué es la gracia soberana, o que defina más bien qué es la gracia soberana, ¿sé definir qué es la gracia soberana? ¿Quién me puede definir en qué consiste la gracia soberana? Es un acto soberano que Dios realizó a sus escogidos. Bueno, siga. O sea, en la eternidad hizo un plan de salvación y que en su infinita gracia dio a sus escogidos.
Es interesante porque la gracia soberana tiene que ver con el acto libre de Dios mediante el cual le da a ciertas personas su salvación y las destina para la vida eterna. Dios no se fijó en lo que la persona tenía, en lo que la persona era, sino en su libre gracia. ¿Qué es gracia? El don inmerecido de Dios. Es una gracia eterna, es una gracia que nos dio antes de que nosotros existiéramos. Es una gracia que es soberana, ¿por qué? Porque no está sujeta a algo. Es de Él, solamente de Él. ¿En qué consiste la depravación total humana? ¿Qué es la depravación total humana? A ver, pueden participar. Esto es una escuela dominical, y que no es una predicación. Y es la primera exposición es una introducción. ¿Qué es la depravación total humana? La depravación total humana es la incapacidad libre de hacer algo bueno delante de Dios. Todo está contaminado, hasta las buenas obras relativas están contaminadas de pecado delante de Dios. Entonces somos incapaces de hacer algo delante de Dios, o estamos conocidos en el fuego por la naturaleza, desde la caída para acá. Bueno, ¿alguien más quiere aportar algo al respecto? El pastor también puede participar. Claro. ¿Qué es la depravación total humana? El pastor William lo explicó. Antes de la pandemia estaba hablando de la doctrina de la gracia. ¿De qué consiste? Gracias, hermano, por ello. Allá atrás, hermana Nelia. Consiste en que el hombre no quiere ni puede venir a Dios si Dios no hace un acto de gracia sobre él para traerlo y hacerlo salvo. Bueno, ¿alguien más? Bueno, yo estoy viendo a algunos reformados aquí. ¿Alguien más? No sientan temor, no sientan pena. ¿Qué es la depravación total humana? Bueno, eso tiene que ver con la depravación. Pero ¿qué es específicamente? El pastor William nos enseñó antes de la pandemia, escuchémoslo a él. Con tapabocas. No hay problema, ¿no? La depravación total humana, hermano, es una doctrina que habla acerca de la naturaleza del hombre después de la caída. El hombre, a causa del pecado, corrompió su naturaleza a tal punto que torció en gran manera la imagen de Dios. El hombre se encuentra corrupto de manera radical, depravado en todos sus miembros, en su voluntad, en su entendimiento, en sus emociones, y además de eso no posee esa libertad que tenía para venir a Dios. Ahora se encuentra inhabilitado, no tiene esa capacidad para hacerlo. Bueno, ¿eso lo dice la Biblia o solamente lo tenemos aquí el concepto? La Biblia lo dice por todas partes. El hombre está totalmente torcido, está podrido desde aquí hasta allá, hasta la punta del dedo gordo. Así como Dios nos ve antes de ser registrado. Entonces, ahí está, claro, estamos hablando del hombre caído. Pero ahora nosotros estamos en un proceso de esa restauración. Está Dios obrando en su gracia soberana, restaurando la imagen de Dios en nosotros. Ya tenemos algo y es la santificación. Por eso es la lucha del pecado en nosotros. Pero el hombre sin Dios está totalmente depravado. Antes de que nosotros llegáramos a los pies de Cristo, estábamos en una total depravación. Y hay una diferencia entre total depravación y depravación absoluta. La depravación absoluta la tiene Satanás. Satanás no tiene nada bueno. Él, si nosotros estamos depravados totalmente, él está absolutamente. Él no hace nada bueno. Al menos nosotros tenemos algo de bueno. De bueno no para Dios, pero podemos hacer al menos buenas obras. Satanás está, así como Dios nunca puede hacer el mal, Satanás jamás puede hacer el bien. Ahora, la perseverancia de los santos. Estamos haciendo un recuento. Perseverancia de los santos. ¿Eso nos distingue a nosotros de otras iglesias? ¿Cuántos vienen de grupos pentecostales y carismáticos aquí? ¿Alguna vez le enseñaron la doctrina de la perseverancia de los santos? Pero sí le enseñaron la doctrina de la pérdida de la salvación. Que usted tenía que hacer muchas cosas, buenas obras, para poder ser salvo.
Tenía que ayudarle a Dios en su salvación. ¿Cómo es que un hombre, estando muerto en delitos y pecados, incapacitado, que no puede agradar a Dios, que no tiene libre albedrío para venir a Dios y para poder hacer algo que a Dios le agrade? ¿Cómo es que este hombre, como nosotros, todavía me fue la idea, ¿me recuerdan dónde era donde iba? En la perseverancia final. En la perseverancia, eso es, en la perseverancia. Ese es el problema cuando no depende una de las notas, pero estamos haciendo un recuento. En la perseverancia, ¿cómo es que un hombre puede llegar a hacer algo que pueda darle seguridad de salvación? Pues el único que le da seguridad al hombre de su salvación es Dios. ¿Qué conocen ustedes de la doctrina del pacto? ¿En qué consiste la doctrina del pacto? ¿Quién me puede decir en qué consiste la doctrina del pacto? Y ahorita vamos a los particulares. Eso es otro distintivo de los bautistas reformados, la doctrina del pacto. ¿En qué consiste la doctrina del pacto? De la historia de la relación de Dios con su iglesia a través desde la creación No se preocupe, hermano. Estamos ahí. Es la forma en que Dios ha hablado a través de la historia por su pueblo hasta el día de la glorificación, creo que es la forma en que Dios por medio de pactos es como una gracia, ¿sí? Por medio de pactos a un pueblo caído, como el Señor pacto lo va a decir, no se preocupe, no le digo que a mí se me olvidó ahorita también. Sí, claro, desde el pacto intertrinitario hasta el nuevo pacto los pactos que han habido, lo que el Señor ha realizado, pero el que ha hecho es el Señor. ¿Sí? ¿Y a usted qué tipo de doctrina de pacto le enseñaron? ¿Dónde? ¿Antes? Sí, antes. No, antes quedamos en la dispensación. Dispensacionalista que no obra de diferente manera según el tiempo, según la condición, por decirlo así. El Señor obra de diferente manera. Yo le quiero hacer una pregunta. Si usted llega a una iglesia bautista y creen en los 5 puntos, pero tienen esa posición, ¿usted qué haría? No, pues está ahí la mejor de nada. Buscaría una iglesia que esté de acuerdo a lo que él, a sus convicciones. Dios ha desarrollado su revelación y su salvación a través de pactos. Hizo una promesa al hombre de que vendría un Salvador y lo desarrolló históricamente a través de pactos. No se preocupe, no, yo entiendo, hermano, no se preocupe. Pero es importante tener en cuenta ello, ¿eh? Y estoy recordándole sobre distintivos. ¿Qué otro distintivo? El día del Señor. Eso es otro distintivo de los reformados, ¿no? El día del Señor, pero no estoy hablando de la segunda venida de Cristo, sino lo que se llama el reposo cristiano. Eso es un distintivo. ¿Qué conocemos acerca del día de reposo cristiano? ¿Estamos hablando del domingo? Sí, no estamos hablando del sábado. Pueden participar, ¿no? Porque estamos en escuela dominical. Esto no es una predicación. Claro, hermano, le acabo de decir que sí. El día del próximo día, uno lo manda el Señor, es conmigo, el Señor es tú. Y cualquier que sacado al Señor, de manera especial en la reunión con la que estamos hoy, bueno, por providencia del Señor, pero tiene que haber una reunión de los hermanos para la asamblea para adorar al Señor. Y es un día donde ahí no se pasa muy corriente. Como dicen que si días trabajarás, el séptimo descansarás. Quiere decir que el día de reposo no puede hacer nada que me traiga utilidad o ganancia, porque ese día es espiritual al Señor. ¿Muy bien? Bueno, qué interesante. ¿Alguien quiere decir algo más al respecto? No es una carga, es un deleite. No es una carga, es un deleite. Es un deleite que es en el cual nosotros venimos a descansar en el Señor, a recibir una edificación y adorarle. La palabra reposo tiene que ver con cesación, ¿no? Y cambio de actividad. No es un dormir y estamos dejando las actividades que nosotros hacemos comúnmente durante 6 días. Ustedes sí saben que el cuerpo fue hecho para trabajar de día y descansar de noche, trabajar 6 días a la semana y descansar 1. Así nos diseñó Dios. Pero el materialismo, como ha quitado a Dios de la escena, entonces simplemente ha puesto al hombre o ha montado al hombre como una máquina de producir dinero. Y muchos cristianos están en ello. Muchos cristianos están en ello. Miren, yo les voy a enseñar algo del día de reposo. Hay una diferencia cuando Dios ve a su pueblo, al pueblo del pacto, en el día de reposo.
Porque voy a utilizar una figura. Dios desde el cielo ve a su pueblo cuando su pueblo le está adorando en el día de reposo, pero también ve a aquellos que todavía no son parte del pueblo del pacto. ¿Y qué hace el pueblo del pacto en el día de reposo? Vivir en sus deleites, en sus placeres, produciendo dinero, excusándose o adorando. ¿Qué hace el pueblo del pacto en el día de reposo? Adorar a Dios en el culto público. Y Dios mira a los que no son parte del pueblo del pacto y qué está haciendo el pueblo que no es parte, los hombres que no son parte del pueblo del pacto. ¿Qué están haciendo? Viviendo en sus placeres, en sus deseos, en sus deleites, en sus trabajos, produciendo dinero, andando de paseo. Eso es lo que hace. Por eso es que a nosotros nos distingue el día del Señor, porque el día del Señor es parte del pacto de Dios. Porque sí, claro, Cristo es nuestro reposo, pero la ley moral no ha cambiado. Recuerden que la ley también es un distintivo de los reformados. Bueno, entre otras cosas vamos a estar desarrollando cada uno de estos puntos. La piedad y todo aquello que tiene que ver con la piedad. La disciplina eclesiástica, eso es otro distintivo. ¿Qué nos enseña la Biblia de la disciplina eclesiástica? Y usted como reformado, ¿qué sabe de la disciplina eclesiástica? A ver, hermano, ¿usted que quiere participar? Estoy dándole clase a Oscar. La disciplina es un medio que el Señor instituyó en la iglesia para restaurar al hermano caído. Eso, Para ¿verdad? ayudarlo a levantar en su falencia, porque ellos son muy significantes en su pecado, pero es para restaurarlo básicamente. Pero ¿qué pasa cuando un hermano que se dice ser hermano está caído y no se quiere dejar restaurar? Pues ahí va a tocar el proceso. ¿Cuál es el proceso? Escuchemos, ¿cuál es el proceso de acuerdo a la Biblia? Pero que el Señor Jesucristo lo dijo. ¿Qué? Ve con tu hermano y dile a tu hermana que el Señor te va a dar contigo, y si no, dile a la congregación que no nos publicarlo y a Dios. Y a Dios. Y si se aparece en la iglesia, Pues como es un pública, no se puede sacar que pero no puede participar en nada, no puede estar ahí y el Señor está con la palabra. y nosotros nos dirigimos a él como hermanos y no se ha arrepentido de sus pecados. Bienvenido, hermano. Le dice, bienvenido. Bienvenido, Señor. Sí, claro. Bueno, importantísimo. El gobierno de la iglesia. ¿Cuál es el gobierno que nos distingue a nosotros? ¿Un gobierno democrático congregacionalista? Ojo. Gobierno bajo pluralidad de ancianos, congregacionalmente, pero bajo pluralidad de ancianos. Me explico esto. Congregacionalmente quiere decir que la iglesia no es un ente denominacional que está sujeta a una jerarquía paraeclesial, como una junta directiva nacional que tiene una estructura con un presidente y una junta nacional. El congregacionalismo cree en la autonomía de la iglesia local y la independencia de la iglesia local, y esa iglesia se gobierna bajo pluralidad de ancianos. Los ancianos son los que tienen la autoridad de ejercer gobierno, y el gobierno solamente nos lo da a nosotros las Sagradas Escrituras, la autoridad, no nosotros mismos. Nosotros estamos ¿para qué? Para hacer cumplir las leyes de Dios. Para eso estamos, pero no para enseñorearnos de la conciencia de otros. ¿Ven? Entonces, es importante tener en cuenta qué nos distingue, porque algunas personas, les voy a decir algo, aquí esto es algo pues para la congregación, pero para mí, en lo personal, la democracia es anarquía dentro de la iglesia. En el Estado, pero dentro de la iglesia es pura anarquía. Porque si hay una democracia dentro de la iglesia, imagínense, todos nosotros pensamos diferentes, sí, diferente. Todos. Y tenemos derecho a pensar diferente. Claro que sí, porque somos, pero en cuanto a asuntos de fe, no podemos pensar diferente. El que piensa diferente, pues tiene que buscar un lugar donde se acomode su forma de pensar. Entonces, cuando hablamos de democracia dentro de la iglesia, es anarquía. Vean, yo no estoy de acuerdo en el proceder de muchas cosas de la iglesia, pero muchos de ustedes no están de acuerdo respecto a cómo funcionamos como ancianos, porque no somos uno solo, sino que somos un cuerpo de ancianos. ¿No pasa? ¿No les pasa a ustedes? No, a mí me parece que los pastores así son como... Posiblemente, y están en toda libertad, pero no podemos generar división, porque la democracia genera eso.
Entonces, a ver, Efraín, usted no está de acuerdo, ¿cierto? Y usted vaya a hablar con él, y el otro vaya a hablar con él. Y se unifican de tal manera que van a levantar un complot para destruir la iglesia local. Ah, pero hay textos en la Biblia donde habla de una democracia. ¿Cómo? Eso es. La iglesia está gobernada por los pastores, por los ancianos que Dios ha establecido. Y gobiernan por medio de las sagradas escrituras. Ya, hermanito Manuel. Entonces, importante eso. Ahorita nosotros cuando vayamos vamos a entrar a cada uno de esos puntos con los respectivos textos bíblicos. A ver, hermano Manuel. Bíblicamente es establecido como que nos constituyó. En Efesios 4, versículo 11 y 12, aún nos constituyó meramente a vos y a otros profetas y a otros pastores y maestros para gobernar su país. Sí, ahora, el texto claro que nos habla del gobierno está en 1 Timoteo capítulo 3, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que se dedican a la predicación y a la enseñanza. Ahí no dice la iglesia que gobierna bien. ¿O sí? Bautistas que son calvinistas tienen un gobierno democrático. Bautistas históricos tenemos un gobierno congregacional bajo pluralidad de ancianos. ¿Y los ancianos que pecan, quién los reprende? ¿La iglesia? Los mismos ancianos. Porque los ancianos somos frágiles, débiles y podemos pecar. ¿Y qué dice? Contra un anciano no admitas acusación, sino por boca de 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. ¿Iba a decir algo, hermano, para cerrar? ¿Usted quién iba a decir algo al respecto? ¿Ninguno? Bueno, muy bien. Bueno, entonces abre o calle para siempre, hermano. Cuando habla de democracia, pastor, quiere decir que se postulan algunos candidatos para pastorado por la iglesia. La iglesia dice una parte, yo puedo postular al pastor, al hermano tal, al hermano tal, al diputado, bueno, lo vamos a ver en detalle cuando pasemos allí, porque si no me concentro en ese y no es el primer distintivo que voy a tratar. Distintivo número 1 que trataremos hoy. El primero que vamos a ver, no sé si alcancemos, el primer distintivo o algo que nos distingue de otras iglesias es un entendimiento claro y coherente de la Biblia. Primer distintivo de los bautistas, un entendimiento claro y coherente de la Biblia. Todos los bautistas de corte histórico, a nosotros nos conoció como bautistas particulares en Inglaterra. Escúcheme bien. Bautistas particulares. Hoy se conocen como bautistas reformados. Cuando vayamos a nuestra historia bautista, vamos a saber qué es un bautista y qué es un reformado, ¿cierto? Pero quiero concentrarme más en los distintivos. Entonces, todos aquellos bautistas reformados creemos que la Biblia en sus 66 libros es la palabra de Dios en su totalidad y por lo tanto las escrituras son suficientes para el conocimiento salvador y la edificación cristiana y que estas escrituras son infalibles e inerrantes. Escúchenme bien. Son 66 libros que son en plenitud la palabra de Dios, que ellas son las que nos muestran a nosotros el camino a la salvación y cómo vivir la salvación en nuestro mundo. Y que esas escrituras son infalibles y que esas escrituras son inerrantes. ¿Infalible qué es? Que no tiene falla. ¿Inerrante qué es? Que no tiene errores. ¿Y por qué? Porque Dios es el autor de ella. ¿Quién fue el que se inspiró? ¿Dios o los autores fueron inspirados por Dios? Dios es el que se inspiró. Y eso es lo que dice. Toda la escritura es inspiración de Dios. Segunda Timoteo capítulo 3, el versículo 15 al 16. Vamos todos a la Biblia. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 16. Aquí vemos nosotros la suficiencia de las escrituras. Escuchen bien, los bautistas reformados creemos en la doctrina de la suficiencia de las escrituras. ¿Qué me quiere decir en qué consiste la doctrina de la suficiencia de las escrituras?
Levante la mano. ¿Quién me quiere decir en qué consiste la doctrina de la suficiencia? Que no sea Oscar, porque siempre Oscar. Vean, vamos, han estado participando solamente dos. Pero bueno, continúe, hermano. ¿Qué más? Cuando habla de la suficiencia, es que hay todo lo absolutamente necesario que necesitamos para llevar una vida. Amén, ¿cierto? Bueno, qué interesante. Todo lo que nosotros estamos viendo ahí atrás. A ver, hermana. Vuelvo otra vez a repetirlo. Me gustó como también lo dijo el hermano. Sí, no necesitamos ni el libro de Mormón. La confesión de fe sí la necesitamos. Pero entonces eso quiere decir que las escrituras no son suficientes. ¿Qué hacemos ahí, pastor? Porque creemos. A ver, hermano. La confesión de fe, las personas como hacían, cuando eran salvos, seguían con la escritura. La confesión de fe es una guía muy buena, que nos da una guía, pero la suficiencia de la palabra y la confesión de fe pues se determina de la palabra. Es importante tener en cuenta que nuestras confesiones no son autoritativas. Nosotros creemos en sola escritura, pero no en solo la escritura. ¿Están comprendiendo la idea? La cuestión de la suficiencia, pastor, va a ver o gira por lo menos en torno a dos cosas. La primera es en relación a la salvación, que la Biblia es suficiente para hablarme y decirme todo lo que requiero para ser salvo. Y lo segundo tiene que ver con la vida práctica cristiana. Me dice todo lo necesario y lo suficiente, todo lo que requerimos para la vida cristiana. Ahora, la confesión de fe es un documento que reúne de manera sistemática las doctrinas que están en la Escritura. Ella misma no es autoritativa, sino que representa lo que nosotros creemos porque está fundado en las Escrituras mismas. Vean qué interesante, ¿no? Entonces, importantísimo esto. Es lo único que necesitamos. Por eso les digo, no creemos en solo la Escritura, sino en sola Escritura. Usted ha escuchado por ahí los testigos de Jehová, cuando tocan a su puerta y dicen, nosotros no creemos en credos, creemos en solo la Biblia. ¿Qué hacemos ahí? ¿Ustedes creen en credos o no creen en credos? ¿Qué es un credo? Una declaración de fe. Una declaración de fe. Tenemos credos históricos. El credo de los apóstoles, el credo de Nicea. ¿Cuál es el otro? El de Atanasio. El credo de Atanasio. El credo de William, el credo de John. Credo simplemente significa creo. Cuando nosotros creemos, cuando nosotros afirmamos en la Biblia que solo la Biblia, no estamos negando que hay otras ayudas, porque Dios constituyó maestros y hay buenos maestros. Por ejemplo, aquí está Richard Barcelos, está Sam Walton, entre otros, y son maestros. Pero este libro no es autoridad sobre mí para salvación y para vida cristiana práctica. La hermana Lidia decía, las escrituras, como lo expresa la confesión de fe, es la única regla de fe y conducta salvadora. No necesitamos otra cosa para eso. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la misma Biblia sobre la suficiencia de las escrituras. ¿Quién me quiere leer 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15 y 16 y 17? Fuerte. Hermano, no alcancé a avanzar mucho, pero esto es una escuela dominical, ¿no? No es una predicación, es posible. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Bueno, eternamente la traducción está mal, pero no es la traducción, sino posiblemente el hermano es enteramente preparado. ¿Cierto? Importantísimo. Miren lo que la Biblia misma dice de la Biblia. En pluma de Pablo dice, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. ¿A quién se está dirigiendo Pablo? Pues a Timoteo. Timoteo había sido educado desde muy temprano por sus mamá, por su abuela, en las Sagradas Escrituras. El papá no era un hombre creyente. Y después Pablo lo siguió edificando y Pablo le dice a Timoteo que él desde muy niño conoce las Escrituras, las Sagradas Escrituras. ¿A qué Escrituras se está refiriendo el apóstol Pablo? Al Antiguo Testamento, ¿cierto? Al Antiguo Testamento, porque apenas estaba completando el canon del Nuevo Testamento. Y dice, las cuales te pueden hacer sabio, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Interesante esto, ¿no? No le dijo, mira, puedes ir a mirar en los libros antiguos y la tradición de los ancianos, que allí en la tradición de los ancianos judíos, de los rabinos, vas a encontrar la salvación. ¿En qué se enfoca Pablo? En las Escrituras. Y dice que ellas son suficientes para que el hombre conozca acerca de la salvación. Y luego sigue diciendo, entonces aquí vemos una parte, dice, toda escritura o la escritura es soplada por Dios, es inspirada por Dios. ¿Qué fue lo que hizo Dios cuando dio las escrituras a los hombres? Él los guió, los llevó en sus brazos para que escribieran lo que Él quería. Que nosotros conociéramos acerca de la salvación. Por eso es que las Escrituras es la historia de la salvación del hombre y de cómo vivirla aquí. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y luego sigue diciendo, ¿y para qué es útil? ¿Qué es útil? ¿Qué es la Escritura? Es la palabra inspirada. ¿Para qué sirve? Para llevar al hombre a la salvación primero. Segundo, ¿para qué? Para instruirlo, para enseñarle. Aquí lo vemos. Para enseñar, ¿para qué sigue diciendo el texto? Más luego. Para redarguir, para corregir. La palabra redarguir es sacar a las personas del error. Por eso es que cuando una persona está equivocada hay que llevarla a la Biblia. Exhortarla con la Biblia. No darle bibliazos, exhortarla con la Biblia. Ahorita cuando termine les voy a hacer una pregunta a ustedes. Si ustedes quieren que trabajemos esto tipo sermón o más bien así participativo en las escuelas dominicales. Bueno, si ustedes quieren, bueno, ya lo hice, la verdad. Si ustedes quieren que continúe las enseñanzas, así las vamos a hacer interactivas. A mí me parece que cuando son interactivas podemos participar más que un tipo de conferencia, tipo sermón, ¿no? Entonces, veamos lo que dice el texto. Entonces, ustedes creen que así lo seguimos haciendo. Y dice, y es útil, número 1, para enseñar. ¿Qué se enseña? Doctrina. ¿Qué se enseña? Respecto a la salvación. ¿Qué se enseña? Respecto a cómo debe vivir el hombre. ¿Para qué más? Esos son los propósitos. El para son propósitos. Para redarguir, para corregir, para instruir en lo que es correcto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí estamos hablando de la suficiencia de las Escrituras. Pablo habla de la suficiencia de las Escrituras y él no agrega otro libro, ni tradiciones humanas, ni enseñanzas de hombres. Pablo claramente dice que las Escrituras nos pueden llevar a nosotros a conocer sobre nuestra salvación y de cómo vivir la salvación aquí.
¿Hay gente que quiere algo más? Salmo 119, versículo 160. A ver, hermano Manuel. Sí, no, cuando la Biblia pues es escrita, inspirada por Dios. La pregunta es si la estudiamos. Bueno, eso ya son aplicaciones, preguntas para aplicaciones prácticas. La leemos, la estudiamos. Estamos en comunión con Dios todos los días. Oramos a Dios. Eso nos dejó un consolador del Espíritu Santo para que nos ayude a conocer la palabra de Dios. ¿Quién le quiere gracias, mi hermano? No vamos a responsable de Dios. Ajá. Pues Sí, claro, es importante porque creer en solo escritura no quiere decir que cargamos la Biblia bajo el brazo y no, tenemos que estudiar, tenemos que indagar, tenemos que extraer de ella. Vamos al Salmo 119, versículo 160. Yo estoy convencido que este texto lo escribió un joven. Para los jóvenes, miren lo que dice. Alguien tiene una versión totalmente diferente que me gusta lo que pueda decir otra versión, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente. Salmo 119, 160. Sí, señor. 160. 160. En la traducción viviente dice: la esencia misma de tus palabras es verdad, tus justas ordenanzas permanecerán para siempre. Ya vimos la suficiencia de las escrituras. Ahora vamos a ver la infalibilidad o la veracidad de las escrituras. ¿Qué dice el salmista? ¿Qué dice el salmista? A ver, hermano, ¿usted tiene otra versión ahí? Dice, en tu palabra se resume la verdad. Esos injustos son todos mis excesos. ¿Qué dice la Nueva Traducción Viviente para que la escuchemos nuevamente? La Nueva Traducción Viviente dice: la esencia misma de tus palabras es verdad, tus justas ordenanzas permanecerán para siempre. Ahora, es importante tener en cuenta que puede entenderse también el resumen. Bueno, esa versión lo traduce como el resumen porque esta es la palabra revelada de Dios para nosotros, pero no es toda la palabra de Dios. ¿Cómo? La palabra de Dios está en los cielos. Esta es la palabra que Él nos dejó a nosotros. Ahora, eso no quiere decir que Dios nos viene hablando, no, para eso dejó su palabra. Pero la dejó escrita para que nosotros creamos que esta es la verdad. El resumen. Imagínense cuánto tuviera Dios para hablar, pero Dios no quiso y no le plació seguirnos hablando como lo hacía con Abraham. ¿Usted se imagina donde Dios nos hablara como le hablaba a Abraham, a Moisés? Ah, no, pero esos son unos mentirosos. ¿Qué dice el salmista respecto a la veracidad de las escrituras? Que es verdad. Porque Dios no miente. Es verdad. Y los bautistas hemos creído eso. Por eso es que debemos exponer todo el texto bíblico. Y mucho más cuando es predicación expositiva. Ahora, quiero que vayamos al Salmo 119, versículo 130, que es uno de los salmos que deberíamos leer todos los domingos. ¿Qué dice Salmo 119, 130? Creemos en la veracidad de las escrituras, expongamos las escrituras. ¿Qué dice? La enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entender. Así el maestro se amado, como soy yo. Pero la sola palabra, la exposición de la misma palabra de Dios que hace. A veces nos concentramos más en la retórica del predicador que en las mismas escrituras. Y eso es un peligro. Es un peligro, es algo dañino. Porque nos concentramos más en las palabras que él quiere decir que el texto dice y no lo que el texto dice en sí mismo. Creemos en la veracidad de las escrituras, expongamos las escrituras. Esto es un deber para nosotros, no solamente para los pastores, sino para la iglesia. No nos olvidemos de este texto todos los domingos y cada vez que vengamos a la iglesia. ¿Qué dice? La exposición de tus palabras, ¿qué hace? Alumbra la mente que está en oscuridad o que no tiene entendimiento y hace entender a los simples. ¿Entienden qué es un simple? Un simple es un crédulo.
Estamos viviendo en un mundo donde, y más los jóvenes, son crédulos. No han madurado en su forma de pensar. Un simple todo lo cree, pero ¿sabe qué hace la Escritura? Como es la verdad, hace que el simple deje de ser simple. Y crea, porque la Biblia nos manda a ser creyentes, no crédulos. ¿Qué es un crédulo? El que todo lo cree, eso lo dice Proverbios. ¿Y qué es un simple? Ese es el progreso para llegar a ser un necio. El hombre primero empieza siendo un simple, después un burlón, y por último termina siendo un necio. Mire la sociedad en que estamos. Empieza siendo un simple, todo lo cree. El que todo lo cree siempre le gusta escuchar lo que él quiere oír y no la realidad de las cosas. Por eso se vuelve un burlón, no lo toma en serio. No toma en serio lo que se le dice. Y después termina siendo un necio. ¿Y un necio qué es? Un ateo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ese es el progreso de la apostasía. Creemos en la veracidad de las Escrituras, debemos exponer a Salmo 19, versículo 7 al 8. Salmo 19, 7 al 8. Salmo 19, versículo 7 y 8. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová, y subraya esas palabras, perfecta, fiel. Mire, que hace sabio al más ignorante. Usted se sabe que las personas que leen la Biblia, aunque no hayan tenido estudios, la persona que se ejercita en el estudio de la Biblia es una persona ilustre e inteligente. Y mire lo que dice, la ley, hablando no específicamente, no debemos entender esto como solamente los 10 mandamientos, sino como la palabra de Dios. La ley de Jehová, ¿cómo es? Perfecta. ¿Qué hace la ley de Jehová? Convierte el alma. El testimonio de Jehová, ¿qué es? Fiel. ¿Es confiable la Biblia? Que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová, ¿cómo son? Rectos. O sea que todos los 66 libros que tenemos es eso. Que alegran el corazón. El precepto de Jehová, ¿cómo es? Puro. Que alumbra los ojos. Aquí está hablando de lo que es la Escritura. Es infalible, es inerrante. Entonces, como lo decía anteriormente, en términos teológicos, al principio, cuando empezamos el primer punto, en términos teológicos creemos en sola Escritura, y esa es una declaración que se dio en la Reforma del siglo XVI. Sola Escritura. ¿Qué creía la Iglesia Católica? En la tradición de la Iglesia, las enseñanzas de los padres de la Iglesia, pero no en las Escrituras. Por eso estuvimos engañados durante bastante tiempo. ¿Quiénes eran los que estaban autorizados para interpretar la Biblia? El magisterio de la Iglesia, el Papa. Los laicos no estaban autorizados para entender la Biblia. ¿Escucharon ustedes alguna vez que la Escritura volvía loca a las personas? Y en cierto sentido sí. ¿Y saben por qué lo vuelve loco? Lo vuelve uno loco por Cristo. Lo saca uno de la locura del pecado a la locura del servicio y la esclavitud de nuestro Salvador. Si eso es una locura, pues bienvenida a esa locura. No solamente creemos en la sola Escritura, sino en toda la Escritura. El eslogan, allá lo pueden ver atrás, esos cinco declaraciones, sola Escritura, en latín. Pero también podemos decir que creemos en toda Escritura. En latín, que es toda la Escritura. Entonces, en términos comprensibles, con claridad y solidez, proclamamos coherentemente que no necesitamos la Biblia y algo más para tener comprensión de la salvación y cómo vivirla en este mundo. También consideramos que la Biblia tiene unidad temática desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Yo les pregunto, ¿creen ustedes que el Antiguo Testamento fue para los judíos y que el Nuevo Testamento es para la iglesia? Bueno, y algunos de ustedes fueron enseñados, como yo, de que el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento fue para los judíos y que el Nuevo Testamento es para la iglesia y que las enseñanzas de la iglesia solamente deben fundamentarse en el Nuevo Testamento. A mí me enseñaron eso. El dispensacionalismo enseña eso.
el dispensacionalismo ultra radical, porque el doctor MacArthur no enseña eso. Pero nosotros creemos que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento tiene unidad temática y unidad orgánica. ¿Y unidad temática por qué? Porque la Biblia habla desde principio a fin sobre la salvación del hombre. Ahora, como lo dijimos, la Biblia es la historia de la salvación. No consideramos, como la mayoría de las iglesias modernas, que Dios tiene dos planes. Uno para Israel y otro para la iglesia. ¿O sí cree usted eso? ¿Quién cree eso? La mayoría de las iglesias. Bautistas. De 5 puntos también. Abrazan algunas doctrinas, más allá de los 5 puntos. Dios no tiene sino un solo plan. Les pregunto, ¿creen ustedes que Dios salvó a los del Antiguo Testamento de una manera y de otra manera a los del Nuevo Testamento? No. ¿Cómo es la salvación entonces? ¿Por obras para los del Antiguo Testamento y por fe y por sola fe y por sola gracia para los del Nuevo Testamento? ¿O siempre fue por sola fe? ¿Adán fue hijo de Dios o no fue hijo de Dios? La Biblia dice en Lucas que Adán fue hijo de Dios. ¿Y Adán fue salvo por qué? ¿Por qué fue salvo Adán? En ninguna parte de la Biblia dice que Adán creyó, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿O si hay algún pasaje de la Biblia donde dice que Adán creyó? ¿Alguien lo ha encontrado? No, yo no lo he encontrado. Pero sí puedo ver que cuando él quiso presentarse delante de Dios, hizo sus propias obras, su propia hojarasca para presentarse delante de Dios. ¿Recuerdan las hojas de higuera que él hizo para cubrirse? Recuerden que propiciación es cubrir. Entonces él quiso hacer su propia propiciación. Él quiso cubrirse a sí mismo con lo que la tierra le dio. ¿Y qué hizo Dios? Lo descubrió. Le quitó esa cubierta que él se había hecho y sacrificó animal y le puso pieles. Pero no solamente, siempre nos enfocamos en que lo vistió, pero es que no solamente debemos entender cómo que lo vistió, sino que hubo un sacrificio para que él pudiese ser cubierto. Dios no le aceptó sus obras. Ahí está implícitamente el Cordero de Dios. Y Adán depositó su confianza en el sacrificio de Cristo. ¿Por qué fue salvo el hombre en el Antiguo Testamento? Entonces, ¿cómo fue salvo? ¿Quién me puede decir cómo fue salvo? Hermano Rafael, ¿cómo fue salvo el hombre en el Antiguo Testamento si Cristo todavía no había venido? ¿Por qué? Por fe. Bajo fianza. Bajo fianza. Cuando apareció el Cordero, que en su preencarnación estuvo todo el tiempo en el Antiguo Testamento, cuando apareció, entonces, ¿qué dijo él? Yo pago la deuda de todos los del Antiguo Testamento y todos los que van a creer después de mi muerte, mi resurrección y mi ascensión. Por lo tanto, nosotros creemos que Dios nos salvó de una manera a los creyentes del Antiguo Testamento y de otra manera a los creyentes del Nuevo Testamento. Abraham fue justificado de la misma manera que nosotros somos justificados. Pregunta, ¿Abraham fue justificado porque se circuncidó? Primero, ¿Abraham qué? Creyó y luego se circuncidó. Primero Dios le circuncidó el prepucio de su corazón. Y la fe es un elemento vital de la conversión. Entonces es importante tener en cuenta que nosotros creemos en la Biblia como un todo y que no hay dos planes, uno para la iglesia, otro para Israel,
que tampoco hay dos formas de salvar, o por obras y por gracia, sino que hay una sola forma de salvar, y es por la sola gracia de Dios, bajo los méritos de Cristo y no bajo nuestros propios méritos. El principio de sola escritura nos lleva a considerar la Biblia entonces como una unidad. Y también nos muestra que Dios ha salvado al hombre de una sola forma, vuelvo otra vez a repetirlo, por la sola gracia, por la sola fe y confiando y creyendo en ¿quién? En solo Cristo. ¿Recuerdan las 5 solas? ¿Cómo son? Sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Y solo a Dios la gloria. ¿Quieren mirar el pasaje? ¿Cómo fue salvo Adán? Hebreos 9:22. ¿Quién lo quiere leer? Por eso fue salvo Adán. Se me pasó, no lo di, perdóneme. Hebreos 9:22. Todo es purificado según la ley con sangre. Bueno, después que viene la ley, todo es purificado con sangre. Y luego dice, y sin derramamiento de sangre, no hay remisión. Sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? No hay expiación, no hay salvación. Entonces su cordero fue sacrificado. ¿Abel fue salvo o no fue salvo? Sem también. Y fue salvo de la misma manera que somos salvos nosotros. Entonces, importante, esto con miras a unificar. Ahora, Efesios 2:8 y 9, ¿qué dice? Somos salvos, ¿cómo? Estamos muertos en delitos y pecados, Efesios 2:8 y 9, lo deben de saber de memoria ustedes, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Entonces, si yo me porto bien, ayudo al necesitado, vengo a la iglesia los domingos, diezmo, oro, leo la Biblia todo el tiempo, ¿por eso soy salvo? El diablo también lo hace. Yo porque soy salvo hago eso, pero no lo hago para ser salvo. ¿Por qué somos salvos según lo que dice Pablo? Por la sola gracia, no por la gracia y otra cosa. ¿Cuál es el propósito de salvarnos por sola gracia? La debilidad del hombre. El hombre por sí mismo va a sacar sus credenciales. Maldito todo aquel que cree que puede ser salvo por sus obras. Y eso lo dice la Biblia. Ustedes saben que los hombres en los últimos tiempos, los de la iglesia evangélica, se posarán delante o se presentarán delante del Señor diciéndole: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. ¿Y qué les dice el Señor? Hacedores de maldad. Y el día del juicio les dice que ellos son malditos, que son las cabras, porque Él nunca los conoció, nunca los amó. Es una maldición. Una persona es maldita cuando cree que puede salvarse por sus propios méritos, negando así los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Otro pasaje, Romanos 11:6. O es por obras, o es por gracia. Ustedes sí saben que los judíos creían que porque tenían la señal del pacto, porque habían recibido los oráculos y porque en cierto sentido eran parte del pueblo de Dios, por eso tenían derecho a ser salvos. Ellos consideraban o concebían la salvación de esa manera. Romanos 11:6, ¿qué dice? ¿Quién lo quiere leer? Ya se acabó el tiempo, hermano, me avisa. Yo creo que sí, ¿cierto? Una hora y 17 vamos a terminar. Paramos aquí. Romanos 11:6. ¿Sí? Romanos 11:6, ¿qué dice? Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué se entiende por eso? ¿Quién me puede explicar ese pasaje? Que la gracia no puede ser ya más gracia si hay obras de por medio, porque si alguien obra algo, pues ya se le debe algo también.
Por lo tanto, la gracia debe ser total, pura, no debe estar mezclada con una sola obra. Y ahí está la sola gracia. Ni una pizca de obras. La gracia deja de ser en sí cuando hay de por medio obras. Claro, ahora, no porque la gracia desaparezca, sino porque el efecto de la misma deja de funcionar en la persona, porque la persona no va a tener gracia. Cuando considera a la persona que es salva por la sola gracia, por las solas obras, el día del juicio se va a llevar una sorpresa terrible. Ahora, claro que la gracia sí obra eficazmente en el creyente. No es que las obras eliminen, en el concepto sí, las obras eliminan la gracia, no. En el concepto sí. ¿O crees lo que está diciendo Pablo, que eres salvo por gracia, por la sola gracia, o por las obras? Pero te vas a llevar una decepción cuando estés delante del trono de Dios. Si crees que es por obras. Pues vamos a leer, quiero que lo leamos todos. Romanos 11, 6. Y si por gracia ya no es, de otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es por gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Qué bueno que lo entendamos. Por lo tanto, la salvación es única y exclusivamente por la sola gracia, no por gracia, sino por la sola gracia. Si decimos por gracia, ¿está bien? ¿Qué dices tú, Efraín? ¿Está bien decir que es por gracia nomás? ¿O es mejor decir por sola gracia? Por sola gracia. Sí. Porque cuando decimos por sola gracia, no damos espacio para que algo venga y se meta ahí. Porque usted va y pregunta, y eso es lo que nos distingue de otras iglesias. Usted va a otras iglesias y pregunta, ¿ustedes creen la salvación por gracia? Claro. Y después escucha al predicador, hermano, pórtate bien, diezma, ofrenda, trae tu pacto, trae tu siembra. Y si no, no eres algo. Pero te dijeron que creían en la gracia. Pero si tú preguntas que si ellos creen en la sola gracia, entonces el predicador, si es pensante, va a decir sola gracia. ¿A qué te refieres a sola gracia? No, que no hay mérito alguno para poder ser salvo definitivamente. O sea que no tengo que hacer nada para poder ganarme la salvación. Entonces algunos dicen, sí, tienes que creer. ¿Es cierto? ¿Tengo que creer para ganarme la salvación? ¿Qué decimos a eso? Abramos la discusión. Claro, la Biblia dice que debemos creer para ser salvos. Pero la fe, en este caso, llegaría entonces a ser una obra, porque tenemos que creer, tenemos que arrepentirnos para ser salvos, ¿cierto que sí? Entonces, ¿cómo hacemos con el concepto de sola gracia allí? A ver, discutamos. Entre todos. Es que la fe es un don de Dios. Entonces ya no viene a ser obra nuestra, sino de Dios. Gracias, hermana, qué bueno. Porque la fe es un don de Dios. ¿Y qué es la palabra gracia? Es un don inmerecido. Sí tenemos que creer para ser salvos. Pero lo que dice la hermana está en la Biblia. A ver, hermano. Se podría decir que, Dios decidió darnos la gracia para ser salvos. Esa es la gracia soberana. Dios decidió darnos la gracia sin merecerla. Esa es la gracia soberana. Por lo tanto, no solamente decidió darnos la gracia soberana para ser salvos, sino que en su gracia decidió darnos fe y arrepentimiento porque no lo conseguíamos. Estábamos muertos en delitos y pecados. Porque aún a pesar de que nos toque creer, es por sola gracia, porque la fe, tenemos que arrepentirnos para poder ser salvos, sí, claro, pero la fe es algo que Dios nos da, el arrepentimiento es algo que Dios nos da, y cuando Dios nos lo da, entonces tenemos que creer y tenemos que arrepentirnos. Pero sigue siendo por sola gracia, no por la gracia y algo más. Entonces, miremos lo que dice Romanos 5:1. Romanos capítulo 5, versículo 1. ¿Quién lo quiere leer, por favor?
Justificados pues por la fe, ya que no me ayudaron. La justificación es una gracia, somos justificados por la sola gracia, sí. Pero en esa gracia está el elemento, el instrumento para poder ser justificados. ¿Cuál es el instrumento? La fe. No es el medio, ¿o sí? ¿La fe es el medio? ¿Qué dicen atrás? ¿La fe es el medio para poder ser justificados? ¿Sí es el medio? No, la fe no es el medio. Cristo es el medio. La fe es el órgano. La fe es el órgano. ¿Recuerdan que una vez lo puse como ilustración? Tenemos una sopa, es la justificación. Pero la sopa no va a ser nuestra si no tenemos la cuchara en la mano. A menos que nos guste comer como comería el hermano Edgar cuando estaba pequeño. Como comía yo cuando estaba en el campo, el hermano Pedro, ¿sí se acuerdan? Pero sin embargo necesitamos el plato. Entonces la fe es el órgano, el instrumento para poder obtener la justificación. ¿En qué consiste la justificación? A ver, ¿en qué consiste la justificación? Vamos a preguntarle a la abogada, a la hermana Luisa, ¿qué es la justificación? Claro, estamos hablando de términos legales. ¿En qué consiste la justificación? La justificación es que Dios nos imputa la justicia. Hay una imputación. ¿Entienden el término imputación? Una transacción cargar a la cuenta de merecerlo, y eso es parte de la justificación. Ahí viene la justificación. ¿Cuándo viene la justificación? Sí, cuando creemos, pero cuando se nos imputa la justicia de Cristo, siendo nosotros injustos, Dios carga la justicia de Cristo a nuestra cuenta, ¿no? Y ahí es donde somos hechos justos o declarados justos. Declarados justos. O sea, sin pecados, absueltos. Y la justificación hace algo, asegura nuestra salvación. ¿Sí saben ustedes eso? El fundamento de la seguridad de la salvación radica o nace en la doctrina de la justificación por la fe. ¿Saben por qué? Por las etapas del perdón que viene en la justificación. Nuestros pecados pasados fueron perdonados, nuestros pecados presentes son perdonados y nuestros pecados futuros son perdonados. Escuchaba a un bautista hace unos días decir que es un error considerar que Jesucristo perdonó nuestros pecados presentes y futuros, que la justificación solamente perdonó nuestros pecados pasados, pero los que cometemos ahora y los que cometeremos mañana, no. Pues grave. Claro, a nosotros nos tocaría pagar por los demás, o en este caso se perdería la salvación. Porque eso es lo que piensan los que creen en aunque no lo declaran así, pero aquellos que consideran, y eso es lo que nos diferencia de las demás congregaciones, porque aquellos que consideran la justificación, aunque no lo firman de esa manera, pueden llegar a esa conclusión, se puede llegar a esa conclusión. Él perdonó solamente nuestros pecados pasados y de ahí en adelante defiéndase que pueda, sálvese que pueda. Pastor, o sea que apenas Cristo me salve, ahí tengo que morirme para poder perder la salvación. Para no poder perder la salvación. Bueno, y hay un poco de conclusiones a las cuales se puede llegar. Es un absurdo, es una herejía, es una mentira, es un engaño. Él en la justificación perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros. Y mire que estamos hablando de la Escritura. Ve que el entendimiento claro y coherente de la Biblia nos lleva a pensar a nosotros respecto a cómo es que Dios obró la salvación de principio a fin. Si se muere usted hoy, ¿usted está seguro que se salvaría? ¿Cuántos dijeron mentiras y no las han confesado todavía hoy? Y si usted dijo mentira y no la ha confesado, ¿se salvaría todavía o no? Oye, yo los veo dudar. ¿Qué me dice? ¿Y por qué sí? La Biblia dice que solamente los limpios verán a Dios.
Es que se murió por el mérito de Cristo, no por el mérito de Dios. Y él ya pagó ese pecado. Bueno, entonces, si seguimos viviendo, entonces vivamos como nos dé la gana. Una gracia me hace arrepentirme diario mis pecados. Pues primero Qué interesante, hermano, no podemos dudar. Si yo en algún momento soy un creyente y de repente me enojé y me dio un infarto y me morí, yo estoy seguro que me voy con el Señor. Porque Cristo me limpió, Cristo me justificó. Y eso no me lleva a mí a vivir una vida licenciosa o pecaminosa. Porque yo no les estoy dando parte para que entonces los que se quieran suicidar, suicídense. Suicídense, no me preocupe. No se preocupe que aquí tenemos una abogada que ya nos puede declarar. Bueno, ya se acabó el tiempo, ¿cierto que sí? Vamos a terminar con esto. Pero lo que quiero ir es la coherencia que existe en la Biblia y qué es lo que nosotros podemos observar. En el Antiguo Testamento la unidad nos muestra, o sea, lo que hemos creído los reformados, los bautistas reformados, es que hay unidad temática, hay un solo tema desde el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso no hay dos planes, uno para Israel y otro para la iglesia. Dios sacó a los hombres de la misma forma, tanto en la antigüedad como ahora. Admitimos que la mayoría de los cristianos afirman o afirmamos la sola gracia, o sea, generalmente la sola fe, pero en teoría, ya en práctica, y solo Cristo, ya en práctica. Por eso siempre debemos preguntar qué cree la iglesia. Pero en sí los reformados, a lo que quiero ir es que los reformados, la mayoría de los cristianos reformados afirmamos el principio de la sola escritura. Todos los reformados, el que se llame reformado, el principio de la sola escritura. Y nos diferencia de una gran mayoría de cristianos en la actualidad, que afirman creer que la Biblia es la palabra de Dios, pero a la vez que Dios sigue hablando por medio de revelaciones, por medio de sueños, por medio de profecías, por medio de profetas falibles. Y hay hermanos de la iglesia que no hay problema. Yo me pongo en esta iglesia. Pastor, yo me voy a vivir a Puno, pero ya no hay iglesia bautista reformada. Hay asambleas de Dios, cruzada cristiana, apostólica y profética. Y yo no me voy a dejar de congregar. ¿Qué le aconsejaría a usted, pastor, a esta hermana? Bueno, el caso es bien particular, pastor. Habría que revisarse por qué se trataba y si era necesario y si revisó antes dónde debía congregarse antes de hacer otros negocios, ¿no? Porque en realidad primero está nuestra vida cristiana y todo lo demás es en segundo término. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que como hay tantas iglesias, yo voy donde más me acomodo, donde más me parece cerca, donde no me toca pagar transporte, donde yo me siento cómodo sin importar lo que enseñan. ¿Ve la situación? Ahí hay un problema grave de identidad. Nuestro distintivo es solo escritura. Y tenemos que ir a esa iglesia a ver si creen en solo escritura. Y para ello debemos estar ahí, claro, escuchar, pero no por un punto. Podemos volver, pero al principio, eso desde el principio se nota. Si llegásemos a la Pentecostal Unida, ¿será que se notaría si se cree en solo escritura en el mismo día, si usted es un creyente, un bautista reformado? El mismo día. Claro. ¿Usted, a donde pertenecía, también lo notaría? No, yo no le hago que era Ve la situación. Y no porque se vuelva sectario, porque algunos dicen, bueno, y porque son tan sectarios y tan legalistas. Es que son, claro que hablemos de iglesias que son de corte carismático, pentecostal, que son trinitarias, son nuestros hermanos. Yo con esto estoy diciendo que no son nuestros hermanos. Sectario sería decir, es que ellos no son nuestros hermanos. Sí son nuestros hermanos, pero sus enseñanzas no son acordes a lo que las escrituras dicen, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y ahí está el riesgo, y ahí está el peligro. Nosotros creemos que la inspiración, ojo, no es lo mismo que la revelación, ¿o sí? ¿Qué creen ustedes? ¿La inspiración, la revelación y la iluminación son lo mismo? A ver, los que están estudiando conmigo confesionalidad. ¿Cuál es la última forma de revelación? La inspiración.
La sola escritura es la última forma de revelación. Y si usted entra a una iglesia y escucha que el Señor me reveló, que el Señor me habló, que el Señor me dijo, falso, salga corriendo de ahí. Eso es una mentira. Porque la última forma en que Dios se reveló es la inspiración. Dios se reveló de muchas formas, en diversos tiempos, de diferentes maneras, a los padres por los profetas. En esos posteriores días se reveló por el Hijo, y cuando el Hijo se fue, se terminó el canon del Nuevo Testamento, y entonces la última forma de revelación es la inspiración. Y no es lo mismo revelación que iluminación. Ojo, no es lo mismo revelación que iluminación. Muchas veces oramos diciendo, Señor, revélame tu palabra. Cuando tú le dices al Señor que te revele la palabra, pues la palabra la tienes en la mano. O sea que ahí está la revelación. Señor, que tu presencia venga. ¿Ustedes creen que la presencia de Dios estuvo en el culto, en su vida, en su casa? ¿Cuándo? Cuando el texto está abierto, cuando el texto está leído. Ahí está la presencia de Dios en medio de nosotros. Revelación es quitar el velo, y Dios quitó el velo por medio de las Escrituras. Se dio a conocer por medio de las Escrituras, revelación especial. Y la inspiración es la última forma de revelación. Pero lo que sí debemos creer, lo que sí debemos pedir los cristianos es por iluminación. Ilumíname tu verdad, tu palabra, no revélame. Porque cuando yo le pido revelación, abro el canon y le digo, Señor, revélame. Y por ahí viene el Señor de las profundidades a meterme engaño, que resulta sacando el segundo canon y el tercer canon. A ver, hermana. En la clase de confesión que la iluminación solamente es para los creyentes porque es dada por el Espíritu Santo. Es correcto. La iluminación tiene que ver con los creyentes. Estamos hablando de iluminación respecto a la vida salvadora y la vida cristiana práctica. Entonces, mis hermanos, la presencia de Dios viene sobre su iglesia cuando se abren y se predican las Escrituras. ¿Cuántos de los que estamos aquí, o de los que están aquí, venían de contextos evangélicos donde el predicador era un agitador que simplemente movía las emociones de las personas? Había manifestaciones de lenguas, tembladera, caídas al piso, bulla, y cuando se terminaba y todo el mundo estaba en un frenesí, decía, el Espíritu Santo nos visitó. ¿Escucharon ustedes eso? Y la gente en el suelo, como locos, un mover especial. El mover especial está cuando se abre la Biblia y se expone la Biblia. Y eso lo podemos ver en Tito 1, 1 al 3, pero no lo vamos a ver ahorita. Pero ese tipo de expresiones y manifestaciones nos distinguen a ellos, pero no a nosotros. A nosotros nos distingue el principio de la sola Escritura. De la sola Escritura, la clara exposición y el entendimiento claro de la palabra de Dios. No teatros, no testimonios en el culto público, no especiales de hermanos que saben cantar, tampoco música atractiva para que las personas se sientan bien, no. Cuando usted vaya a una iglesia, observe esto. ¿Cómo son los púlpitos de hoy? Casi como este trípode, con una tablita así de chiquita. ¿Y sabe qué sale el predicador? Con un iPad o una tablet. Bueno, que salga con un iPad o con una tablet no hay problema. El problema es que sale a hablar de positivismo, de sensualidad, de cómo tener éxito, pero no de Escritura. Y la iglesia es totalmente ignorante de doctrinas. Entonces, es simplemente unos pincelazos al respecto de qué es lo que creemos. ¿Entendieron ustedes qué es lo que nosotros creemos? La sola Escritura. Hay dos formas de salvar al pueblo. ¿Dios utilizó dos formas de salvar al pueblo o una sola? ¿Hay unidad temática en la Biblia, sí o no? Hay unidad temática. ¿Creemos en la suficiencia de las Escrituras? ¿En la inerrancia? ¿En la infalibilidad? ¿Aprendimos a distinguir entre qué es revelación, inspiración e iluminación? ¿Cuál es la última forma de revelación? La inspiración. Muy bien. Eso es suficiente, ¿no?
Ya lo tienen aquí. Continuamos la próxima semana. Oremos a nuestro Dios. Amado Padre, te damos muchas gracias. Gracias por permitirnos ser instruidos. Lo que nos distingue a nosotros es el amor y el apego a tu palabra. Queremos que tu palabra sea para nosotros siempre el fundamento para construir nuestra fe y la razón de la existencia de la iglesia. No queremos otra cosa. Oramos para que la iglesia no pierda el horizonte. Oramos para que como pastores no perdamos el horizonte, sino que nos sujetemos a la misma. Te suplicamos, oh Dios, para que podamos como pastores ser bíblicos, y no solamente bíblicos, sino claros en nuestra exposición. Rogamos para que nos ayudes a siempre ir a este libro para encontrar alimento para nuestras almas y para vivir la vida cristiana. Damos gracias a ti, Señor, por habernos permitido este tiempo y espacio. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Gracias, hermanos.